Hola amigos, mirad, yo no suelo tratar estos temas, yo solamente cuando hablo de cosas de Cuba, hablo de la libertad de Cuba, pero tengo que reconocer que cuando un pueblo entero llora la desaparición de una persona tan querida como el Tiger, obviamente, si quieres al pueblo de Cuba, tienes que querer al Tiger. Yo no le conocía, de hecho, ni había oído y sigo sin escuchar su música. Pero conozco muchas personas que le quieren, lo que me hace llevar al pensamiento de que se hizo querer. Es horrorosa la muerte de un joven, en este caso de un joven muy querido y conocido, y además cuando le es arrebatada de forma violenta. Se ha llorado sobremanera su muerte y se ha expresado la importancia de localizar al que la causó lo antes posible. Yo, que ahora ando inmerso en la política opositora mexicana, andaba enfrascado en mis cosas en relación con la oposición en el estado de Quintana Roo, allá por la península de Yucatán, y he recibido de parte de personas que están relacionadas con una investigación que excedió al estado de la Florida para dar con el culpable, con personas, como os digo, relacionadas con la lucha contra el crimen de la policía mexicana. Muchos en México saben que aunque yo me ocupe de trabajar para la oposición mexicana en estos momentos, mi vida, mi corazón, mi mundo está con Cuba y ellos no saben si realmente me intereso mucho por el mundo de la farándula o no. Pero en todo caso, cuando han visto una información que tenían relacionada con Cuba, ha pensado que me podía ser interesante. Y me han dado de esa información la que me podían dar, y esa es la que os transmito, y os la voy a transmitir con los datos que me han dado a mí. De hecho, yo ahora no puedo responder a más de lo que voy a decir, porque justo lo que voy a decir es lo único que sé. El Tiger, esto sí lo sabéis, murió en su vehículo por un disparo en la frente. Y apareció como principal culpable, muchos de su entorno le señalaron a él, alguien conocido como el Narra, un tal Damián Valdez Galloso, que por lo visto era su proveedor en la adicción que tenía y al mismo tiempo era amigo porque por lo visto han sido vistos durante su vida en numerosos eventos. Esta persona, señalada desde el principio, fue considerada por las autoridades en Florida que llevaban la investigación, no como el culpable, porque todavía no existían pruebas suficientes para inculparlo, pero sí se pusieron a localizarle como persona de interés por su proximidad al Tiger y porque además desapareció el día que ocurrieron los hechos. Desde entonces está prófugo. De las averiguaciones se supo dos cosas que ahora van a quedar esclarecidas, como os explico. Que pagó el motel donde se alojó el Tiger la noche de los hechos y que además manejó el automóvil donde el Tiger apareció. Mirad, el Narra era proveedor del Tiger, pero era proveído, es decir, el proveedor del proveedor era un primo del Narra que se llama Ledián Campo Frometa. La familia de Ledián Campo Frometa, cuando se vio salpicada por todo esto, se abalanzó a negar la posibilidad de que él fuera porque lleva perdido 7 años, pero la policía en México le ha localizado y ya no está perdido. Resulta que Ledián Campo Frometa, en México,
es Naidel Campanal perdonad porque ya os digo que son Frontera. Naidel Campanal Frontera. Si os dais cuenta, Leidán, escrito al revés, letra por letra, es Naidel. Campo se inicia igual que Campanal y Frómeta se inicia igual que Frontera. Es decir, aparece una casualidad demasiado grande entre la personalidad que se quiere esconder y la personalidad que aparece con documentación sobre la cual o bajo la cual iniciar una nueva vida después de los problemas con la justicia que había tenido este sujeto en Estados Unidos y que después se reprodujeron en México porque constan antecedentes no de Ledián Campo Frómeta, que es la persona que desapareció, sino de quien la sustituyó, que es Naidel Campanal Frontera, porque aparece un arresto por pertenencia al cártel del Golfo, un cártel de drogas en México. Ya os digo que es proveedor del proveedor que tenía el Tiger. Y otro arresto posterior, todos en los últimos 7 años, un arresto por su pertenencia a los talibanes, y los talibanes son una escisión del cártel del Golfo, por cuya pertenencia y actividades fue arrestado la primera vez en la península del Yucatán, donde está el estado de Quintana Roo. Hay, digamos, 5 cárteles de la droga, según me indican mis fuentes desde la policía. Está el cártel de Sinaloa operativo allí, el cártel de Jalisco, el cártel de Nueva Generación, el cártel del Golfo y la escisión del cártel del Golfo, los talibanes. Bien, resulta que Naidel Campanal Frontera, el primo del Narra, el proveedor del proveedor, tiene relación con todo esto por varias cosas, hasta el punto de que la policía en México, antes de extraditarlo a Estados Unidos, está cargando las pruebas para que la policía no solamente pueda arrestarle, sino solidificar las pruebas lo suficiente como para que no haya dudas de los cargos que se presenten y se asegure una condena firme por el hecho cometido. ¿Por qué el Narra, por qué Damián pagó el motel del Tiger la noche de los hechos y manejó el carro del Tiger en el que apareció después por el disparo en la frente? Pues por lo que causa todo esto y por lo que, tirando de los cabos, se ha llegado a la conclusión de que el que ejecutó el delito fue no el Narra, no Damián, sino el primo desaparecido de Damián, este que antes se llamaba Ledián Campo Frómeta y desde que llegó a México comenzó a llamarse Naidel Campanal Frontera. Mirad, el Narra, que como os digo proveía para satisfacer la adicción del Tiger de lo que consumía, era a su vez proveído por su primo Ledián. Y no se le ocurrió otra cosa al Narra que decirle a su primo Ledián, por deudas que el Narra tenía con Ledián, aclaro una cosa, el Tiger no tenía absolutamente ninguna deuda por este concepto. Fue Damián, el Narra, quien se inventó una deuda altísima del Tiger para encubrir los impagos que él estaba produciendo a su propio proveedor, es decir, a su primo, a Ledián. Y le dijo que la única forma que tenía Ledián de cobrar
era obligarle a pagar al Tiger que no tenía absolutamente nada que ver con esto. Y organizó un encuentro donde Ledian, obligase al Tiger a pagar, se negase o no se negase, porque Damián al principio, desde el principio sabía que el Tiger se opondría a pagar ya que él no tenía ninguna deuda. Pero supuso que como su primo, Ledian, era un desalmado y pertenecía a un cártel, lo lógico es que utilizase medios, vamos a llamarlo, persuasivos. Y así organizó la cita pagando el motel del Tiger y manejando el carro. Y una vez que logró, la parte que no entiendo, es como Ledian entró en Estados Unidos, más que Ledian, Naidel, en realidad Naidel, esa nueva personalidad que había adquirido en México, no tenía más que arrestos ya cumplidos por pertenencia a cárteles de la droga, es decir, que quizás tenía la entrada franca en Estados Unidos. El caso es que entró y se encontró en lo que pretendía Damián, él narra, lograr, que era que se encontraran solos con él ausente. Y fue, ante la negativa del Tiger, que era lo más lógico posible, Ledian, o Nadiel, o Naidel, que son la misma persona, el que decidió que si no le pagaba entonces, ya no le iba a pagar nunca, porque no iba a dejarle la oportunidad de mantener un impago, y que si él no le pagaba, serviría como ejemplo de cualquiera que en el futuro no le pagase. Así funciona la mentalidad de los cárteles. Él narra, lo único que quería era encubrir un impago, porque posiblemente él se hubiese gastado el dinero de otros y así no pagaba a su proveedor, a su primo. Y no pensaba que Naidel o Ledian iba a exigirle el pago, y para eso se encubrió diciendo que el impago procedía del Tiger, pero que le organizaba una reunión con el Tiger para que él mismo se cobrase. Bueno, todo esto es lo que me cuentan las fuentes que llevan el caso. Yo les creo porque sé por medio de quién me lo están contando. Al final, todo me encaja porque sé dónde se ha producido el arresto de Naidel Campanal Frontera. En un hotel que me tienen prohibido decir, de la calle 57, en la ciudad de Mérida. Mérida es la capital del estado de Quintana Roo. Y el estado de Quintana Roo es el estado donde está la península de Yucatán, que es donde se provee de la droga especialmente a todos los turistas que arriban a Cancún y a los alrededores, y desde donde después se lleva o se hace llegar droga a Estados Unidos, como queda acreditado cuando Naidel o Ledian le hacía llegar hasta dentro de los mismos Estados Unidos la droga al narra para que proveyese a sus clientes, entre los que desgraciadamente estaba el Tiger. La policía mexicana tiene claro que el culpable, los motivos, las circunstancias, los hechos y las pruebas son suficientes las que tiene para encausar a Naidel Campanal Frontera, y están seguros y claros de que Naidel Campanal Frontera es en realidad Ledian Campo Frometa, el primo de Damián Narra, el proveedor del proveedor. Me imagino que se hará llegar a este individuo, cuando se solidifique el caso con las pruebas, por extradición inmediata a Estados Unidos, y esperamos todos los que, ya os digo, yo no conocía al Tiger, pero conozco a miles de personas que querían al Tiger y por tanto yo lo quiero también, pagará. Si es él, que parece que sí, pagará. Yo por ahora lo llamo alegadamente, presuntamente, posiblemente, pero no utilizan esas palabras las fuentes que me han hecho llegar esta información en México. En lo que pueda aportar, ahí está lo que sé, pero no me pidáis más información porque esto es lo que sé. Cuando sepa más, no dudéis que lo transmitiré. Abrazo.